¿Qué tal? ¿Cómo va? Mi nombre es Gastón Hirsch y vengo a retomar la clase que Pablo Roffé dejó expuesta acerca de este caballero y sus ideas. Así podemos seguir poniéndolo sobre las ideas de él. Ante todo, quiero justamente coincidir en ciertas lecturas de Pablo y hablar de arbitrariedad. Esto es completamente arbitrario, digamos, elijo yo la forma de dar la clase, elijo yo la forma de enfocarla y por supuesto hay otros enfoques acerca del marxismo y de las cuestiones y los conceptos. Digamos, sería interesante que cada quien después pueda ampliarlo a través de otras lecturas, otras visiones, etc. Dicho esto, comienzo. Y retomo un poco a Pablo. Pablo había hablado sobre Marx y sobre el concepto más importante para Marx, que es el concepto de, mejor dicho, la dimensión más importante para Marx, que es la dimensión de la estructura. ¿Qué es la estructura? Bueno, él ya lo definió, es el lugar en donde se manifiestan las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Para retomarlo un poco, digamos, las relaciones de producción se dan en relación con la naturaleza y las fuerzas productivas se dan en relación con quienes poseen o no los medios para transformar esa naturaleza para satisfacer las necesidades. O mejor dicho, para satisfacer las necesidades. Quiero decir, no son las mismas necesidades las que tenían tal vez en el siglo XVII, XVIII, XIX que las que tenemos en el siglo XX en su primera mitad, o en la segunda mitad del XX, o en la primera parte, en los primeros 20 años del siglo XXI. No son las mismas. De hecho, seguramente no eran las mismas a principios del siglo XXI que en la actualidad. Y digo necesidades, entre comillas, ¿por qué? Porque Pablo bien había expresado que las necesidades eran el abrigo de las bestias, o del frío, o la alimentación, o por supuesto, digamos, el descanso. Bien. Pero en el siglo XXI hay otras necesidades. No solamente la de alimentarse, sino la de alimentarse en ciertos lugares, de cierta forma, bajo ciertos argumentos. No sé, digo, para ponerlo en concreto. Yo soy vegetariano o soy vegano y como hortalizas cultivadas sin agrotóxicos. Y esa es mi necesidad. Digo, ¿es discutible o no es discutible? Digo, pero son las necesidades. Ahora las necesidades son más individuales, no hay una sociedad global del conjunto, pero bueno, no importa. No quiero ahondar mucho sobre eso porque nos iríamos mucho de tema, pero quiero decir que ahí en la base material es donde se cruzan estas relaciones de producción y estas fuerzas productivas. Quien tiene la herramienta para poder transformar la realidad, el burgués; quien no la tiene, el proletario, o el propietario de medio de producción y el no propietario de medio de producción. Bien. Dicho esto, esta dimensión importante, que es la dimensión de la economía, es una dimensión que trae muchos conflictos. ¿Por qué? Porque estas dos clases sociales, los burgueses, digamos, quienes son propietarios de los medios de producción, y los proletarios, quienes no lo son, tienen intereses antagónicos e irreconciliables. Es decir, buscan objetivos distintos. Uno enriquecerse a costa del otro, y el otro, por supuesto, independizarse para poder tener sus propios medios de producción. Bien, Pablo explicó los conceptos de plusvalía. Habría que remitirse un poco a la economía clásica, porque son conceptos básicamente económicos: la teoría del valor, la teoría del valor trabajo, digamos, o sea, los valores de usos y valores de cambios. Marx fue el único de los economistas clásicos, digo, porque Marx, aparte de sociólogo y filósofo, fue economista. Fue el único de aquella época que logró explicar dónde quedaba esa renta diferencial entre lo que se invierte y lo que se gana.
Y eso era la apropiación del trabajo ajeno, la apropiación del trabajo del proletario. El burgués se apropiaba del trabajo del proletario, se quedaba con su trabajo, con su sudor, y esa era la ganancia que obtenía. Como trabajaba más en menos horas, o trabajaba más horas por un sueldo que le correspondía a menos horas, lo que se llama plusvalía absoluta o relativa, son conceptos económicos, no son muy interesantes o muy importantes para esto que quiero analizar, pero es interesante que sepan que esa apropiación se quedaba en manos de los propietarios de medio de producción. Bien, estas tensiones, que bien Pablo explica en el origen de la acumulación temprana del capitalismo, es violento. Digamos, y por ello uno piensa, bueno, entonces todas las tensiones generadas entre estas clases sociales antagónicas e irreconciliables con intereses bien distintos son violentas. Y la respuesta es, no siempre. ¿Qué es lo que garantiza esa tranquilidad? Bien. La ideología. La ideología calma, pero también oculta. Porque la mejor forma de no sacar a la luz que esos intereses son antagónicos, son irreconciliables y son violentos, porque son opresivos, es ocultándolo. Y la ideología lo que hace es lo oculta. ¿Y cómo lo hace la ideología? Bien, digo, uno tiende a pensar que la ideología es lo que uno piensa acerca del mundo. Bueno, sí, es lo que uno piensa acerca del mundo. Pero, como bien se discutió en la reunión anterior, lo que se piensa acerca del mundo está transformado por lo que anteriormente también se piensa. Es decir, la imaginación no es infinita. Uno no puede imaginar cualquier cosa. Uno tiene un horizonte. Y dentro de ese horizonte imagina lo que puede imaginar. Y la ideología lo que hace es hacer que imaginemos lo que la ideología quiere que imaginemos. Y oculta lo que la ideología quiere que no imaginemos, que no conozcamos, que no sepamos, que no analicemos, que no cuestionemos. El concepto de ideología en Marx, en el primer Marx digo porque hay muchos Marx, como hay muchos Pillon Rivière también, ¿no? Es el concepto de la falsa conciencia. Es decir, ¿qué expresa esto? Que uno piensa que la mecánica del mundo es así, siempre fue así, nunca fue de otra forma y no va a cambiar. Pobre hubo siempre, todo tiempo pasado fue mejor, no sé, digo, todos estos, todas estas expresiones, estos latiguillos que circulan, estas frases hechas que circulan, son frases que están apoyadas sobre esa ideología. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque si no, habría enfrentamientos permanentemente entre propietarios de medios de producción y proletarios. Ningún proletario iría a trabajar. Harían una gran huelga, sacarían las armas a la calle. Sería una guerra, básicamente. Bien. ¿Por qué esto no ocurre? Porque hay un divino concepto que es el concepto de la alienación o la cosificación, en la cual, digamos, Marx describe que estos sujetos naturalizan estas condiciones sociales de producción. ¿Por qué lo naturalizan? Porque hay discursos que circulan que se legitiman. ¿Cuáles son esos discursos? Bueno, hoy con la meritocracia creo que se ve claramente. Digamos, la meritocracia de lo que habla es que uno llegó hasta donde llegó por sus propios méritos. Y esto se vio en reuniones anteriores. Por ejemplo, cuando se discutía todo lo que tenía que ver con el Estado neoliberal.
Entonces, bueno, el que es pobre porque no se esforzó lo suficiente. Porque no fue, no estudió, no se preparó, no utilizó su capital al servicio de poder ser más culto. Ahora, realidad, uno va a buscar trabajo y el hijo de consigue trabajo. Y uno que tiene un currículum extenso no lo consigue. ¿Cuál es la explicación? La meritocracia falla. Pero, en el fondo pensamos, no te esforzaste lo suficiente. Anda de vuelta y estudia. Anda de vuelta y trabaja. No, vos naciste en otras condiciones, con otros contactos, de otra forma. No, eso no existe. La ideología tapa y oculta todo eso. ¿Y dónde circula la ideología? La ideología circula en las instituciones. ¿Qué tipo de instituciones hay? Bueno, vastas instituciones. Podemos hablar de las instituciones religiosas, de las instituciones escolares, familiares, jurídico, político, sindical, de información, cultural. Bien. Puedo escribir cada una de ellas, digo. Jurídica, la estructura de las leyes, sindical, la estructura de los trabajadores, familiar, obviamente la estructura propia familiar, política, todo lo que tiene que ver con el sistema político, los partidos políticos, la participación política dentro de un Estado, o mejor dicho, de un gobierno, vale decir. De información, todo lo que tiene que ver con los medios masivos de comunicación, prensa, radio, televisión, internet, religiosos, bueno, las iglesias, las culturas y demás. Bien, digo esto porque allí es donde circulan los discursos, la ideología. ¿Y qué es la ideología? La ideología es lo que domina. ¿Y quiénes hacen que esos discursos se legitimen? Nada más y nada menos que quienes dominan. Sí, la burguesía. La burguesía es quien hace circular estos discursos. ¿Por qué? Porque necesita tener cohesión, necesita no tener que desplegar una violencia física para que esto sea natural. Sin embargo, dentro de las instituciones políticas o jurídicas existen fuerzas represivas. La policía, el ejército, la inteligencia, o sea, digo, los agentes secretos, ocultos, lo que sea que fuere. Entonces, la violencia se transforma. La violencia pasa a ser de violencia física, que fue la violencia de la acumulación originaria, a una violencia simbólica. Una opresión, pero no manifiesta. Básicamente es como decir que uno está firmando un contrato en el cual, digamos, el cual es desigual, pero a uno se le está ocultando. Es la letra chica, básicamente. Todos somos iguales ante la ley. ¿En serio? Quiere decir, digo, si nos ponemos a pensar en casos, por ejemplo, más claros, quienes ostentan ciertos capitales son iguales que quienes no los ostentan. Si vos no pagás el gas, digo, ¿te lo cortan? Si no lo paga un empresario, ¿se lo cortan? ¿O le dan facilidades de pago? Entonces, a muchas dimensiones, digo, esto de pensar que, digamos, por ejemplo, los pobres delinquen, digo, los que delinquen son pobres y no los ricos, o sea, el que se roba un celular es más ladrón, o es ladrón, mejor dicho, y el que fuga capitales al exterior de manera ilegal sin declararlos no lo es, o el que lava dinero no lo es, o son distintos tipos de ladrones, digo, porque uno es más violento que el otro. Lo que hace básicamente es, esa idea está reproducida por quienes tienen la posibilidad de evadir algunos contratos de igualdad ante la ley. Bien.
Dicho esto, entonces, esta ideología circula en esas instituciones. Para Marx, esas instituciones se las conoce como la superestructura. Es donde se posa, o sea, las instituciones se posan, la superestructura se posa sobre la base material, sobre la infraestructura, sobre la estructura. La dimensión económica reproduce básicamente las desigualdades ocultas por la ideología dentro de la superestructura. O sea, en el fondo sigue habiendo burgueses y proletarios. Sigue habiendo quien se apropia del trabajo del otro. Y sigue habiendo quien solamente puede disponer de su fuerza de trabajo para poder alcanzar un salario mínimo que teóricamente le cubre todo. También discusiones económicas de clásicos, hablando de teoría de renta diferencial de David Ricardo, cosa que no voy a extender en esta clase. Pero es interesante discutir y evaluar este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque en la superestructura se dan varias cuestiones, porque se ven los intereses de clase, pero esos intereses se ven ocultos, están bien guardados. Y por otro lado hay una especie de naturalización de esas cuestiones. Me gustaría hablar un poquito de estas cuestiones que tienen que ver con la superestructura. Y para ello es interesante, yo me voy a apoyar en un texto, digo, ustedes se pueden apoyar en el texto que quieran, pero hay dos dimensiones que hablaban, que son de las dimensiones, ideológicas, las dimensiones de la parte jurídico-política, y un poco quería exponer todo el tema básicamente de la dominación, porque la verdad es que son complementarias y hay muchas cuestiones que podemos evaluar en ese lugar, que es cómo es tan fácil dominar a alguien a través de un discurso que oculta y nadie se da cuenta. Bueno, por algo Marx dijo que la dimensión más importante es la dimensión de la estructura. Bertolt Brecht decía, yo soy muy de basarme en frases de algunos autores, de algunas autoras que han calado en la filosofía, en la literatura, donde sea que fuere. Bertolt Brecht decía, primero está el comer, después está la moral. Entonces, en las discusiones acerca de qué voy a hacer, no me queda otra que ir a laburar, básicamente es el vicio, el goce, la herramienta que utiliza el capitalismo para obtener permanentemente a trabajadores a disposición de aquellos propietarios del medio de producción. Es decir, si yo fuera propietario del agua y todos necesitáramos agua para poder tomar, todo el mundo tendría que acudir a mí para poder tomar agua. Básicamente, el capitalismo diseña un sistema para que esto ocurra. Y se apoya en las instituciones para que esto se reproduzca, para que esto siga ocurriendo. Dicho esto, de otra forma, lo que podemos decir, lo que podemos exponer es que somos esclavos, básicamente, del capital. Marx, quiero un poco como articular con algunos otros conceptos que también me gustaría introducir. Marx, filósofo, sociólogo, reconocido después, economista, intentó develar a través de discusiones con algunos autores anteriores que obviamente tenían o analizaban un sistema que no era el capitalismo, donde estaba basado en el feudalismo o en otras estructuras, económicas. Tomó algunas cuestiones de ahí y las transformó. Estas transformaciones permitieron llegar a la conclusión, por ejemplo, de que existía esta ideología como falsa conciencia, esta
línea de ideas que atraviesan a todos los sujetos vamos a decir, del pensamiento occidental. No quiero hablar del pensamiento oriental, pero hoy el capitalismo es mundial. Digo, yo no conozco muchas economías que estén por fuera de ello. Hay algunas pocas, digo, pero no tienen gran influencia mundial. Pero bueno, nos da la posibilidad también de pensar que existen otras formas de economías u otras formas de gobierno que son distintas, que son obviamente criticadas por el capitalismo y que eso también circula dentro de la ideología. Digo, el capitalismo culpa a algunos regímenes que son anticapitalistas de ser dictatoriales, de ser opresivos, de matar a la gente de hambre. Digo, no lo afirmo ni lo desmiento, pero lo que quiero decir con esto es que es su mecanismo para poder legitimarse como único y perfecto sistema, o mejor dicho, imperfectamente perfecto, porque es ahistórico. No va a haber nada mejor que el capitalismo. A ver, propone otra cosa que no sea capitalismo. Digo, estas discusiones que se dan en general en muchos de los ámbitos de discusión política, digo, pero no en ámbito de discusión política formal. Digo, nos juntamos a tomar un café o en un grupo de chat de WhatsApp o lo que sea que fuere, se discuten este tipo de cuestiones. Y hay como esta discusión, digo, que llega a un punto en el cual básicamente emerge esta cuestión de la ideología como soporte de estas ideas. Bien. Quería un poco orientarme a esta cuestión de la cohesión. ¿Por qué? Porque esta violencia simbólica lo que genera es que haya, entre comillas, paz. Digo entre comillas porque obviamente esas tensiones por algún lado o por el otro están. Y entonces se desatan esporádicamente. Y para ello el sistema capitalista tiene aparatos ideológicos del Estado, estas instituciones de las cuales hablamos, que funcionan para generar consenso, para generar calma, para disolver las tensiones. En su mayoría, esas tensiones se dan de forma más consensuada y en otras hay coerción. Digo, hay represiones en lugares particulares por manifestaciones, por vandalismo, por lo que sea. Porque atentan contra el bienestar general, digo, de la población. Bien. Retomo. Me gustaría hablar un poco sobre las propias estrategias de la ideología. Más en profundidad. Hoy, digamos, Marx analizó un mundo capitalista sin la explosión de algunos vehículos para esa ideología. El vehículo que veía Marx claramente era la religión. Él hablaba de las iglesias y el vehículo ideológico allí. ¿Por qué? Bueno, obviamente la estructura europea es una estructura bien arraigada a la cuestión religiosa, pero también lo es en América Latina, digo, y en Argentina también lo es. El artículo 2 de la Constitución Nacional dice, no recuerdo textualmente, pero más o menos lo voy a decir, es el Estado argentino sostiene el culto católico apostólico romano. Y esto quiere decir, digo, esto no es un tema de echar culpas, ojo, es un análisis. Quiero decir con esto que el Estado sostiene, y por sostener sostiene económicamente o sostiene ideológicamente. ¿Está bien? Piensa a las instituciones católicas, apostólicas, romanas como instituciones necesarias dentro del Estado argentino. Allí hay un ocultamiento, porque la pregunta de nene de 5 años que voy a hacer es ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el interés? Y la palabra interés en economía es algo que uno recibe por lo cual uno invierte. También ojo con el juego de palabras. Esta fue una descripción más o menos de la época marxista, pero obviamente, o la época marxista me refiero a la época donde Marx vivía y pudo escribir. Pero, acá está Marx, digo, para aflojar un poco. Pero en la actualidad,
digamos, tenemos otras instituciones que hacen circular estas ideas o esta ideología. La frase, hay una frase que quiero retomar de Marx antes de explicar esto, que es: la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Es importante entender esto. Bien, decía que en ese sentido podemos pensar que hoy existen otros, ¿cómo se llama? Mientras estoy buscando algunas cuestiones esto es clase verdad, como televisión verdad. Digo, esta frase de la ideología dominante es la ideología de la clase dominante, es una frase de la ideología alemana. Pero digo, quería retomar esto porque digo, hoy hay otros medios que, u otros vehículos, digo, lo digo en medios porque el vehículo es un medio, ¿no? Es un medio de transporte, justamente. Es el medio para transportar. Y los medios masivos de comunicación son medios de transporte de información. En ese sentido, estos medios, multimedios hoy, porque no es que uno tiene un diario o uno tiene una radio, no. Hay grupos empresarios que tienen grandes medios. Los medios vehiculizan esa ideología. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medios son medios de interés público, o sea, medios privados. Por tanto, cualquier empresa privada, los medios son empresas, son medios privados, son empresas privadas, las empresas se gestan con el fin de lucro, con el fin de ganar dinero. ¿Está bien? Y en ese sentido, si hay algo que no me da dinero, no lo voy a vehiculizar. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, creo que en el Código Penal hay una ley que una ley que dice nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Bien, digamos, los medios no están obligados a hacer circular ideas, ideologías que atenten contra sus propios intereses. Está claro. De esta forma se cierra mucho más fácil esta cuestión. Digo, lo mismo la iglesia hablando de cuestiones bien... por la iglesia no me refiero solamente a la iglesia católica, me refiero a instituciones religiosas monoteístas o politeístas, lo que sea que fuere, digamos, instituciones religiosas. Las instituciones religiosas hacen circular discursos que le permiten mantener su status quo. O sea, mantener las cosas tal como están. Pero también la ideología puede ser más elástica. ¿En qué sentido? En el sentido en que puede absorber algunas cuestiones y reformarse para, en última instancia, mantener esas condiciones que se encuentran en la base material, o en la infraestructura o en la estructura. Es decir, que la burguesía siga explotando al proletariado. Ese es el fin último de la ideología. Entonces, bueno, nada, podemos encontrar en el mundo de las ideas un montón de cuestiones acerca de ello. Es importante entender que esto se da en base a aparatos ideológicos del Estado y que esto circula dentro de las instituciones que son de encierro o no lo son. Digo, instituciones de encierro se los llama a estos lugares en los cuales unos permanecen por determinado tiempo. Por ejemplo, la escuela, la cárcel, los hospitales, digo, si hay internados, por ejemplo. Los manicomios, bueno, digo, hay muchas instituciones de encierro y podemos articular con otros autores que seguramente vieron o que vamos a ver en Socio, por ejemplo Foucault, que se encargó de describir esta cuestión de la cohesión, la violencia simbólica, las instituciones de encierro y cómo algunos, vamos a decir, alegremente acceden a estos lugares sin cuestionarse, digamos, absolutamente nada. Es decir, esto siempre fue así, yo soy un laburante, tengo que salir a laburar, no me importa cuánto esté el dólar, todas estas cuestiones que se dan. Pero son discursos ideológicos y están obviamente cristalizados, están sesgados, están borrados, están ocultos.
por la ideología dominante. Bien. Quería retomar algo que había dicho Pablo en la clase anterior para poder hablar un poco sobre el concepto de dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Básicamente la dialéctica es el arte de discutir. Hay una frase hecha que dice los argentinos y las argentinas, ¿no? Digo, somos expertos y expertas en discutir. De hecho, en general se caracteriza, y digamos, es una estructura ideológica también, ¿no? Se caracteriza al estereotipo del argentino o de la argentina como ese discutidor o esa discutidora que se la sabe todas. Bien. Más formalmente en el mundo de las ideas, donde la filosofía actúa, la dialéctica es este arte de discutir. Y en este arte de discutir, el marxismo se planta en un lugar bien concreto. Retomando un poco lo que decía Pablo sobre Marx en esta clase anterior, hay hay una oposición básicamente entre la relación con las cosas concretas y la relación con las cosas abstractas. El marxismo claramente tiene una relación con lo concreto. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque lo que hace es transformar la naturaleza. Eso es bien concreto. La naturaleza es concreta. Esto es un vaso, está hecho de vidrio y de pintura. Es concreto. Pero también, en esta concreción, en esta transformación del vidrio en este vaso, hay relaciones de producción. Hay una transformación de vidrio a esto, y esto tiene una carga. Tiene una carga. Tiene tiene un trabajo adentro, incluido en este objeto, en este y en cualquier objeto que les pueda mostrar o que puedan manifestar, en el cual se transforma de el estado en el que está a otro. Bien. Hay muchas cuestiones que podemos explicar en ese lugar, pero quería adentrarme en el tema de la dialéctica y después, al final de la clase, a lo mejor explicar algo sobre un devenir de la propia economía y cómo las instituciones, esta superestructura, digamos, y esta base material están inmersas y cómo se transformó tal vez esto en la actualidad. Digo, porque las ideas de Marx son ideas de hace 2 siglos, digamos, esto es a veces anacrónico. Digo, uno lo piensa a veces de esa forma. Cuando uno piensa, yo soy mi propio jefe, estas ideas que intenta los entrepreneur, estas ideas que intenta introducir el neoliberalismo a través de estados neoconservadores, como este, por ejemplo, digamos, en ciertas épocas. Digo neoliberalismo porque más allá de algunas políticas si se quiere, reivindicatorias de algunas cuestiones, los gobiernos neoliberales en general no pudieron romper con esa estructura en donde la mayor concentración está en la cuestión financiera. Digo, o sea, no quiero decir con esto que los gobiernos neoliberales sean encuadradamente de esa manera. ¿Hay una sola forma de gobierno neoliberal? No, hay muchas, obviamente. Digamos, icónicamente el gobierno neoliberal es un gobierno de ciertas ideas, pero bueno, después obviamente hay, a ver, en la praxis, vale decir que esto bien hablaba Marx, esta teoría y la praxis, que es aplicar esa teoría en la práctica, bueno, ahí la cosa cambia, digo. Por eso a veces hablar de algunos gobiernos como, no sé, la Unión Soviética, Cuba, bueno, Corea del Norte, Vietnam, el Congo o, por decirlo de otra forma, no sé, Suecia o Noruega o Estados Unidos, digo, como gobiernos de cierta característica tienen elementos. Digo, es importante esto también para no ser absoluto y no cortar todo. Después, obviamente, se puede discutir cuál es el fin último de estos elementos. Bien. Decía entonces que la dialéctica, para retomar y no irme por las ramas, la dialéctica es el arte de discutir y en ese lugar el marxismo toma una posición bien basada en lo concreto, en las ideas acerca del mundo concreto. Y ese mundo concreto es el mundo material. Por eso el marxismo es materialista.
Se diferencia del mundo de las ideas, del mundo abstracto, digamos, que es el mundo idealista. Lo abstracto es algo que está separado de la sociedad, algo que se puede analizar de manera como individual. Para el marxismo no existe el análisis individual. Somos seres sociales. No hay tutía. Era lo que explicaba Pablo con el ejemplo de la clase anterior sobre la cuestión de lo robinsoniano. Por más que el náufrago, digamos, Tom Hanks, estuviera en una isla desierta, él solo portaba sus propias relaciones sociales anteriores a ello. Bien. Para especificar un poco, quería hablar un poco del método dialéctico del materialismo. Digamos. Ahí hay como concepciones bien claras. Está, por un lado, el cambio, por otro lado, la contradicción, y por el otro lado hay como una racionalidad del cambio. El cambio es que, digamos, hay un movimiento, digamos. La realidad cambia, se somete al devenir de su historia. Digo, o sea, hay una cuestión que es materialismo histórico. Las cosas son, digamos, las cosas se fueron transformando históricamente. ¿Está bien? Digo, no siempre hubo capitalismo, no siempre hubo monarquía. No siempre fuimos al baño y nos sentamos en el inodoro. No siempre. No. Hubo tiempos en donde eso no era. No siempre los objetos caían. Digo, antes de la ley, lo voy a poner de esta forma, antes de la ley de la gravedad, digo, ¿cómo sabía la gente que las cosas caían? Ah, no, no. Había ideas que decían que las cosas no subían, porque Dios Todopoderoso repelía los objetos hacia el suelo. Las transformaciones son interesantes para ver este tipo de cambios. Bien, después está la contradicción, ¿no? Que, digamos, la realidad es el ámbito donde se da el conflicto, donde se da el enfrentamiento, digamos. Y ello, digamos, tanto en la naturaleza del mundo humano como el de la historia. ¿Está bien? Digo, hay contradicciones. Y por otro lado, digamos, también se da el cambio, esta racionalidad del cambio, digamos. Y el cambio no es un movimiento como desorganizado, digamos. Hay una racionalidad. ¿Está bien? Hay un orden racional en ese desenvolvimiento de las cuestiones. Ese esquema de racionalidad del cambio es el esquema de tesis, antítesis y síntesis. Esos tres conceptos divinos que trae, digamos, esta dialéctica. ¿Qué es la tesis? Es el movimiento, es un momento como de afirmación de la realidad. ¿No? Digamos, uno dice, bueno, estamos así. ¿Qué es la antítesis? Es negar la realidad anterior. Y que la síntesis es el momento de integración de las dos realidades. Es decir, estoy así, no quiero estar así, me transformo y estoy de esta forma. Básicamente es una afirmación, negación y una negación de la negación. Para ponerlo de alguna forma. En ese sentido, es interesante porque este concepto de síntesis es un concepto que ustedes tienen seguramente bastante claro porque Pichon-Rivière lo toma o lo retoma de este lugar. Porque justamente Pichon lo que hace es intenta transformar la realidad. Es interesante esto también porque el resultado de la síntesis, es decir, el resultado de lo que se obtiene, no es un resultado nuevo completamente. ¿Qué quiero decir con esto? En la historia de la materialidad, en la historia de los sujetos, en la historia de las cosas, todo lo que se transforma no desaparece del todo, sino que justamente deja una parte y obtiene otra. Es decir, la revolución como tal no modifica absolutamente todo, sino que obviamente lo que hace es rompe con las relaciones dentro de lo estructural, pero no va a dejar
algunos conceptos, algunas ideas. Digo, no vamos a hablar en otro idioma. O tal vez sí. Pero seguramente algunos significados o algunos significantes quedarán. Es imposible borrar de la faz de la Tierra todo lo que ha quedado. Ya sea como ruinas, ya sea como historia o lo que sea. Obviamente el marxismo está apoyado en el devenir. Habla de la historia y habla de un fin de la historia. En ese sentido, podemos pensar que en algún momento habrá un fin de la historia. Pero ese fin de la historia se va a llevar algo de la historia. Eso es seguro. Hay un autor, Cornelius Castoriadis, que seguramente a lo mejor tocaron de oído. Estaba en el programa de Constitución de la Subjetividad. Él habla sobre lo instituido y lo instituyente. Lo instituido son todas las ideas históricas y lo instituyente es esa posibilidad de poder transformarlo. En ese lugar, en ese sentido, el marxismo, Castoriadis, que obviamente está apoyado en un pensamiento marxista, es bien consciente de ello y habla de esta cuestión de poder transformar. Les dije que era como muy fanático de las frases y quiero hablarles justamente de una frase que está o que estuvo, mejor dicho, anotado en los cuadernos de Marx en las famosas tesis sobre Feuerbach. No sé si está bien pronunciado, Pablo lo pronunciará mejor, pero en esas tesis, en la tesis 11, Marx dijo textualmente: los filósofos no han hecho más que interpretar los diversos modos del mundo, o de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Es una frase muy interesante para tener en cuenta cuál era el objetivo de Marx. El objetivo de Marx no solamente era describir el mundo, sino que el objetivo de Marx era transformar el mundo. Bien, bueno, espero que no haya sido muy escueta, espero que haya más o menos blanqueado algunas cuestiones. Quería volver a hablar un poquito sobre la actualidad, sobre cuáles son hoy las relaciones un poco de producción y cómo se da esto en las instituciones. Bien, dentro de estas cuestiones, hoy podemos hablar de que hay diferentes formas de estar básicamente explotado o explotada. En ese lugar, digamos, se dan diversas cuestiones que el Estado facilita, como por supuesto aparato ideológico, a través de sus aparatos ideológicos, mejor dicho, por ejemplo, a través del voto cada 4 años o cada 2 años, porque en realidad sufragamos cada 2 años, a veces legislativas, a veces ejecutivas, nunca judiciales. Nosotros elegimos jueces. Y en ese sentido, digamos, circulan otros modos de trabajo en el cual hay otro tipo de explotación. ¿Cuántas horas trabaja un vendedor de seguros? ¿Cuántas vacaciones tiene un monotributista? ¿Cuánto aguinaldo tiene un monotributista? O alguien que trabaja por cuenta propia. ¿Cómo funciona el pago de la jubilación y de las obras sociales en los monotributos, por ejemplo? Todo este tipo de cuestiones, que son tributos que uno paga al Estado, son apropiaciones de su propio trabajo. El aguinaldo, las vacaciones, etcétera, etcétera. Digo, uno paga no para ahorrar, no para tener una caja de ahorro, sino que paga para que otros que se jubilaron en esa caja tengan el acceso a esa jubilación. Digo, se vio con la privatización de las AFJP, se vio con la restatización, se vio, bueno, digo, a ver, yo trabajé tanto tiempo, pero a mí me pagan tanto. Digo, este desbarajuste, estas cuestiones. Ahí hay explotación propia y ahí las instituciones lo vehiculizan. Digo, porque hay favoritismo de algunos medios de comunicación con otros gobiernos, etc. Bien, no quiero divagar más, no quiero hablar más sobre esto. Les mando un saludo, espero que les haya sido
productivo, entre comillas. Y bueno, me gustaría que ampliaran la lectura a través de algunas cuestiones. Hay un resumen muy interesante sobre ideología y aparatos ideológicos del Estado, que seguramente dejaré el link. Son un poquito menos de 30 páginas, no es mucho. Se lee fácil y describe mucho esta cuestión de cómo circula la ideología, refuerza un poco la base material y la superestructura, y también habla de un concepto que es el concepto de sobredeterminación, que es Althusser, que es quien escribe eso, lo que dice es que también lo que sucede en la superestructura puede determinar lo que pasa en la base material. Es decir, que facilita un campo para poder discutir, reformar, reformular, transformar lo que pasa en la base material. Es un pensamiento althusseriano. Nosotros estamos viendo a Marx. ¿Está bien? Así que igual se los dejo para que lo puedan evaluar, para que puedan ver otra forma de pensar. Althusser igual describe en ese texto cómo Marx piensa a la superestructura. Bueno, les mando un saludo, gracias por el tiempo y nos vemos en clases venideras. Adiós.